Hola a todos, aquí os traigo un vídeo resumen de lo que ha sido el trimestre para Sigma Internacional y Gamma Global, que sirve un poco como apoyo a las cartas trimestrales que estarán aquí en el enlace. Un poco lo primero de todos, pues daros las gracias por el excelente recibimiento de los fondos. Ambos fondos se ha incrementado el patrimonio sustancialmente. De hecho, Sigma Internacional ya tiene casi 17 millones y ha sido pues, el fondo español con mayor aumento de partícipes y de patrimonio en porcentaje. Así que nada, muchas gracias por la confianza y esperamos estar a la altura. Bueno, empezando, yo creo que esto está en más detalle en el anterior vídeo, simplemente pues destacar que José Ramón Boluda y yo somos los gestores y destacar también pues el potencial de revalorización que se mantiene bastante elevado para los próximos años. Normalmente sacamos el potencial a 3 5 años vista, entonces pues a pesar de la revalorización del fondo del primer trimestre pues hemos podido rebalancear y encontrar otras oportunidades que no nos impidan, ¿no?, seguir manteniendo potencial de revalorización pues muy atractivo, la verdad. Y luego también pues destacar de las plataformas en las que podéis adquirir, comprar o ser coinversores del fondo, que por supuesto en Singular Bank, pero también en otras como MyInvestor y prácticamente cualquier banco español, quizás con excepción de Renta 4, pues podéis ser coinversores del fondo. Bueno, la filosofía de inversión también está explicada en detalle en el anterior vídeo, pues un poco para no hacerlo muy extenso este vídeo, pues simplemente me quedaría destacando tres cosas, ¿no? Lo primero, cosas que nos diferencian. Lo primero, evidentemente, tanto José Ramón como yo, como nuestros familiares, pues tenemos gran parte y prácticamente toda nuestra inversión en tanto en Sigma Internacional como en Gamma Global. Luego, por supuesto, pues también al ser un fondo algo más pequeño que el resto, pues nos permite esa agilidad para entrar y salir de algunas posiciones por mucho más rápido que otros fondos, lo que no implica que estemos limitados a hacer un tipo de inversión de small caps, sino que pues al final también es verdad pues que en mid caps, incluso en big cap, pues cuando tienes un fondo más pequeño pues tienes más agilidad para entrar y salir y eso realmente pues se nota, ¿no? Sobre todo cuando el mercado se seca y hay algo que no te gusta y tienes que salir, ¿no? Y luego, pues lo tercero por destacar, pues el uso de opciones, que es algo que venimos trabajando mucho tiempo, pues, estamos aplicando en este fondo, pues en mayor intensidad que anteriormente y la verdad es que está yendo muy bien, como ahora pues comentaremos un poco más adelante. Bueno, pues la evolución del fondo la verdad es que ha sido muy positiva, pues llevamos prácticamente un 25% acumulado, esto está hasta prácticamente el jueves, no, realmente hasta el jueves, los datos, el 5 de mayo, y a pesar de que pues, los datos estos de Morningstar pues que sí que están a 31 de marzo. Y en verdad mucha parte de la presentación está actualizada al 5 de mayo y es porque prácticamente la última semana de marzo hubieron entradas muy fuertes en el fondo. Entonces cuando vosotros si veis la cartera en CNMV pues realmente nos quedamos con mucha liquidez, ¿no? Entró muy rápido los partícipes, el capital al fondo y pues estuvimos ahí un par de semanas pues esperando a ver de qué manera invertíamos, ¿no? Gran parte también de esto pues lo hemos invertido mediante opciones. Sin embargo, ahora sí que ya tenemos pues otra vez la cartera pues invertida, creo que estamos al 83%. Normalmente pues solemos estar más en el entorno del 90% y luego trabajamos con un 10% en opciones. Pero en este escenario, pues no nos importa estar un poco más abajo, en el 82%, y luego ser más activo en opciones. Tenemos más o menos un 23-24% en opciones, que sí que estamos realmente, pues cuando sacas la calculadora, ¿no? Estamos un poco apalancados, por decirlo de alguna manera, pero son opciones que están muy lejos del dinero y siempre trabajando con vencimientos muy cortos. El vencimiento que tenemos mayoritariamente, 95% de las opciones están a mayo, prácticamente pues 2 semanas desde ahora, ¿no?
Y luego pues tenemos muy poco, creo que son unas puts de dólar a 20 a junio y poco más. La verdad es que en las opciones sí que vamos muy al día. Y estamos viendo el mercado que nos está ofreciendo un poco la posibilidad de ir rolando esas opciones, ¿no? Y si entran, pues encantados de estar invertidos en estas compañías que nosotros queremos a esos precios. Y si no, pues como el mercado está un poco indeciso, está más lateral que otra cosa, pues nos va sumando, nos va dando ese extra de rendimiento que no tendríamos si estuviésemos invertido y al final las acciones pues no se moviesen, ¿no? Pues ya os digo, normalmente pues estamos 90-10 en opciones, ahora estamos más 80-20 y estamos muy tranquilos así y por ahora seguiremos así, a no ser que, pues, evidentemente, pues que cambien las cosas, que la verdad es que cambian, sobre todo en este mercado, pues muy rápidamente. Otra cosa también que quería comentar, sí que es verdad que de anteriores vídeos o de podcast que he estado haciendo, pues podríais deducir o podríais escucharme que estaba muy positivo en nuestra cartera y estaba no negativo, pero bastante neutral, sí, bueno, puedo decir negativo con el mercado y no es más porque al final el mercado pues había ido a unos múltiplos excesivos, sin embargo, pues en nuestra cartera pasaba todo lo contrario, ¿no? Teníamos compañías que lo habían estado haciendo muy bien durante los últimos años y el mercado no había reflejado ese buen comportamiento, esa buena evolución del negocio, simplemente porque a medida que subían los beneficios se comprimía el múltiplo y entonces pues la acción no subía. Pues esto no puede durar eternamente y en el momento en que la Fed, en que prácticamente no la Fed, todos los bancos centrales del mundo, Australia el otro día aumentaba los tipos por primera vez desde el 2010. Es que es un tema, ¿no? La inflación no es un tema de Estados Unidos, es un tema a nivel global que ha hecho que los bancos centrales pues que tengan que reaccionar. Entonces esto lo que ha hecho son los inversores es empezar a mirar aquellas compañías que realmente pues estaban cotizando a unos free cash flow yields que no tenían sentido y ahí no estamos solo materias primas, como comenté en la carta, pues hay muchas compañías que se han comportado muy bien en el año, que si tengo que ser completamente honesto, pues tampoco lo esperaba, porque al final cuando el mercado cae, pues arrastra tanto lo bueno como lo malo, pero sí que es verdad que en casos extremos también podemos ir al 2000 y no quiero que se entienda que estamos en la misma situación, ¿no? Pero podemos ir al 2000, pues el mercado sí que hace un poco la diferenciación, no arrastra todo como un 2008, ¿no? Sino un poco hace la diferenciación entre, oye, qué está de verdad barato y qué está evolucionando bien y que de verdad pues se había ido de madre, ¿no? Y sí que es verdad que ha habido algo de corrección, especialmente en las growth, pero nosotros aún las vemos, no vemos valor, vemos que aún están algo con múltiplos aún excesivos. Hay un dato curioso y es que nosotros en el 2020, empezábamos el 2020 y estábamos muy positivos en nuestra cartera porque llevábamos pues un periodo en el que no lo habíamos hecho mal, la cartera no lo había hecho mal, pero tampoco lo había hecho bien comparado con los índices. Y lo que habíamos visto era una expansión de múltiplo muy fuerte en los índices y una compresión en la mayor parte de la cartera, ¿no? Un poco lo que teníamos ahora, ¿no? Entonces, en el 2020 pues ya teníamos una situación donde parecía que China y Estados Unidos habían un poco se habían puesto de acuerdo y ya empezaba a haber, ¿no? Un crecimiento mundial pues todos a una, ¿no? Correlacionado, no yendo por partes como había sido hasta ese momento, 2018-2019, pues hay divergencias en grandes partes del mundo, ¿no? Entonces en el 2020 pues estábamos muy positivos y ya veíamos el mercado relativamente caro, no extremadamente caro, pero relativamente caro, y entonces pues estábamos muy positivos. Llegó la pandemia, como todos sabemos, y entonces estas divergencias, estas diferencias se amplificaron hasta unos niveles terribles, ¿no? Entonces cualquier cosa que era disruptiva, cualquier cosa que era de calidad, el mercado las preseó pues, a niveles extremos, prácticamente visto en el 2000 o incluso ni en el 2000, porque al final en el 2000 sí que había barbaridades, pero eran compañías que al final muy determinadas y con capitalizaciones relativamente cortas. Ahora mismo prácticamente cualquier compañía
capitalizaba billions y billions y eran auténticas locuras, ¿no? Y es un poco lo que se está corrigiendo. Y ahora pues puedes parecer, ¿no? Oye, pues estas empresas ya están a niveles pre-COVID, el múltiplo ya ha estrechado suficiente. Sí, pero es que, como se estaba diciendo antes, ya en el 2020, principio del 2020, final del 2019, lo que veíamos es nuestra cartera muy atractiva y el mercado caro. Entonces, que volvamos a esos múltiplos desde un punto de vista histórico, una perspectiva un poco más amplia que los últimos 3 4 años, pues las seguimos viendo caras y seguimos viendo que la TIR, que el retorno esperado, pues no es comparable a lo que tenemos nosotros en cartera. Entonces, un poco la reflexión que quería hacer. El mercado, evidentemente, a estos precios, pues ya no está extremadamente caro. Al final ha tenido unas correcciones importantes. Las FANG pues han corregido de una manera importante. Al final nuestra cartera pues, se ha comportado muy bien, especialmente relativamente hablando, ¿no? Sin embargo, no significa que estén muy baratas. Sí que es verdad que de una manera selectiva se puede empezar a ver cosas, pero en nuestra opinión, sin entrar en detalle en si va a haber recesión, que nosotros ahora mismo no lo vemos, pero bueno, es algo que se escapa a nuestra comprensión, ¿no? Que nos iremos adaptando como todos los inversores bottom-up. Y lo que sí que vemos, pues es eso, que aún no vemos el mercado suficientemente atractivo para decir, oye, es momento simplemente de invertir en, disculpad, en el mercado, sino que es momento aún de seguir con el stock picking, de seguir invirtiendo de manera selectiva, que es un poco lo que hacemos nosotros. Y bueno, comentar al final, como he dicho en anteriores ocasiones, pues nosotros empezamos a invertir a final de mayo, a pesar de que el fondo pues estaba registrado a mitad de abril, pero al final tuvimos unos problemas administrativos en el que no pudimos eh, entrar el dinero, entonces el fondo hasta ese momento pues ha estado flat. Realmente la comparación contra los índices incluso sería un pelín mejor si cogiésemos desde el inicio de registro del fondo, pero es una cosa que tampoco es real, ¿no? Es más importante pues cuando empezamos a invertir. Y luego pues aquí tenéis las distribuciones que asigna Morningstar, que al final tiene la cartera y demás, pero bueno, yo siempre digo que en los sectores no estoy del todo de acuerdo, pero al final, pues, de alguna manera, ¿no? Hay que catalogar, pues, a algunas compañías. Lo dicho, pues, performance del fondo bastante positivo, pero también, pues, anecdótico. Al final, sigue siendo un espacio muy corto de tiempo. Bueno, esta diapositiva creo que es bastante importante y da muchos detalles, ¿no? De por dónde han venido las rentabilidades, las buenas rentabilidades de este primer trimestre del 2022. Evidentemente, pues es un fondo de renta variable, pues no hay mucho más que acciones, ¿no? En Gamma sí que tenemos algunos segmentos más. Sin embargo, pues sí que es destacable, pues también el buen desempeño que han tenido las opciones. A pesar de que el performance hubiese sido mucho mejor, sin embargo, pues vendimos unas calls de prácticamente algo más de la mitad de la posición en New Fortress. Y la verdad es que las teníamos vendidas como a 35, entre 30 y 35, creo que incluso teníamos algo a 30. Entonces, pues el performance de las opciones, al final, nosotros somos aquí legales, ¿no? Y entonces, pues si termina la acción, terminó, no sé si en 42 o algo así, o 43 el día de vencimiento de opciones y nosotros estamos vendiendo 35, pues tenemos que imputar ese performance negativo a las opciones. Entonces, pues esa es la primera opción que realmente se nos va por mucho, que al final nosotros hemos vendido entre 30 y 35 cuando a esa fecha pues estaba la acción cotizando por encima de 40. Es la primera opción que vendemos, tanto por arriba venta de puts o por abajo venta de puts o por arriba venta de calls, que se nos va bastante del precio. Y es que pues New Fortress se ha comportado muy bien, mucho mejor de lo que podríamos esperar y, pues un poco todo este entorno de Rusia pues le ha venido muy bien cuando nosotros creíamos que no, el mercado no lo iba a ver tan claro, porque al final New Fortress lo que tiene son unas soluciones es downstream. Realmente la materia prima, su materia prima, sus COGS son el gas natural.
Entonces, realmente si sube mucho el precio del gas natural del LNG, lo que le pasa es que su solución es menos atractiva, porque al final la competencia que no deja de ser por renovables, ¿no? Productor de electricidad mediante otras energías como renovables, carbón, nuclear, pues son más atractivas para el cliente. Sin embargo, pues el mercado a pesar también o sea, también sumado a que presentó muy buenos resultados, pues lo ha entendido de otra manera y además pues ha visto visibilidad a su solución de Fast LNG y pues la ha beneficiado muy positivamente. Sinceramente, si no hay que ser ventajistas, ¿no? Si tirase para atrás, volvería a hacer la misma opción porque creo que fue una buena decisión, que se pagaba muy bien en esos momentos y que no era tan claro que New Fortress iba a tener un performance tan positivo. Y luego, pues la cobertura del dólar, pues bueno, visto desde a posteriori, ¿no? Pues no deberíamos de haberla hecho, pero bueno, al final teníamos una posición muy importante, tenemos una posición muy importante del fondo en dólares, aproximadamente el 60% del fondo, y no queríamos que el rendimiento del fondo pues dependiese de la divisa. Recordar pues que esta cobertura tiene un efecto prácticamente neutral. Si estamos cubiertos de dólares, al final las acciones se revalorizan por ese dólar que lo quita la cobertura. Tenemos más o menos 2/3 del fondo de la exposición a dólares cubierta y por ahora pues vamos a seguir así. Bueno, mayores contribuidores, aquí hay que destacar Golar, la verdad es que pues, nos ha beneficiado mucho tener un 10% prácticamente que empezamos el trimestre como en el 8 largo, llegamos a tener como un 12% durante el trimestre y luego vendimos un poco y especialmente pues se ha rebalanceado con las fuertes entradas de capital que hemos tenido porque al final pues el fondo empezó el trimestre con unos 8 millones y medio, algo así, y ahora mismo estamos prácticamente 17 millones. Entonces, pues eso también ha ayudado, ¿no? A rebalancear toda la cartera y, pues también en algunas posiciones, aunque lo habían hecho muy bien, pues hemos tenido que seguir comprando al alza. Al final, Golar seguimos creyendo que tiene buen potencial desde aquí. Evidentemente, pues no es el mismo después de multiplicarse por dos en un trimestre, pero seguimos muy optimistas. La compañía debería de ahora en agosto, julio, agosto, anunciar un proyecto con BP y Cosmos, que yo creo que el mercado es posible que ya haya empezado a descontar. Y tampoco diría que la fuerte revalorización ha sido en exclusiva por el conflicto de Rusia, porque al final el precio del gas, si lo vemos, pues está prácticamente en Europa y en Asia al mismo nivel que estaba pues durante el año pasado, cuando pasaron estos problemas, ¿no? de oferta y de demanda en el gas natural y evidentemente pues también en muchos otros, en muchas otras materias primas. Si no ha sido más, también pues el conflicto en Rusia y la guerra con Europa que se ha abierto, ¿no? Entonces, pues al final, pues la Unión Europea ha dejado claro que quiere dejar de depender exclusivamente de Rusia, entonces va a un poco diversificar sus fuentes y ya tiene un plan muy fuerte para empezar el año que viene. Aquí sí que Golar tiene más sentido porque al final pues la solución de Golar es la más rápida, la más eficiente para entrar al mercado. Y si el año pasado, pues a lo mejor el mercado no había terminado de pricear Golar porque creía que era temporal, un gas alto, este año ya aparte de lo de Rusia, pues yo no diría, insisto, que ha sido solo Rusia, sino también la misma fe de los mismos bancos centrales se han dado cuenta que es un tema de oferta, que no es un tema de demanda y que la oferta no está haciendo el catch-up y no parece que vaya a hacer el catch-up tan rápidamente y es por eso por lo que se han apresurado a aumentar tipos, pues aquí lo mismo, ¿no? El mercado se ha dado cuenta de que la oferta de gas no es suficiente para satisfacer esa fuerte demanda y ya sin contar
todo el switch que tiene que hacer Asia de carbón a gas, que por supuesto pues a estos precios se está ralentizando, lo que no significa que se esté cancelando, porque se tiene que hacer en el futuro, ¿no? Es algo que está en el plan de todos los gobiernos, pero sí que es verdad y hay que ser honestos que, pues, que en estos niveles de gas pues es normal que otras energías le roben algo de cuota de mercado, o ya no robar cuota de mercado, sino se paraliza esa transición que se quería hacer, ¿no? En estos países. Entonces, pues Golar pues se ha visto beneficiada por eso, porque el mercado ya se ha dado cuenta de que la solución de Golar va para adelante. Han habido noticias de que Golar pues también está trabajando en otros proyectos y por supuesto pues la compañía pues ya ha semi anunciado pues que espera muy pronto pues lanzar el proyecto que va a hacer de la mano de BP y de Cosmos, ¿no? Que es Smart 3, que al final son 5 MPTAs, es un proyecto que es el doble de lo que tienen ahora mismo trabajando, o bueno, en construcción, que es Jimmy, y al final pues le da una escala diferente a la compañía, ¿no? Entonces pues el mercado pues ha empezado a tenerlo en cuenta y pues ha tenido una sorprendente, bueno, sorprendente tampoco, lo esperábamos, pero bueno, igual no tan rápido, ¿no? Pero sinceramente era algo que creíamos, unos niveles ahora en los que creíamos que podía estar, terminar cotizando este año, al final pues se ha producido un poquito antes, pero seguimos muy positivos en la compañía y creemos que en los próximos meses van a haber noticias muy positivas. Por ejemplo, tiene un FSRU, que al final es una regasificadora flotante, que están muy necesitadas ahora en Europa, ¿no? Para depender, para reducir esta dependencia de Rusia, pues al final la única manera, como no tenemos al final conductos hacia otras partes del mundo que no sea Rusia y por abajo un poco África, pero especialmente Rusia por arriba, pues la única manera de obtener gas natural es que te lo traigan por barco, ¿no? Que siempre ha sido la tesis del shipping. Y entonces, pues para que ese gas que te traen por barco entre al sistema, pues necesitamos estos FSRUs. Golar tiene uno, se llama Golar Tundra, y sinceramente un poco de nuestras conversaciones con ellos y con el sector, con gente involucrada en el sector, pues creemos que ahora en agosto, en julio, pues se pueden anunciar algunos deals que yo creo que van a ser, ¿no? El mercado algo descuenta, pero creo que no la manera que vendrán, ¿no? Y luego también tienen Arctic, que es un streamer, que es un steamer, que es un barco de LNG, pero ya un poco viejo, de menor calidad, y ellos tienen un poco la habilidad de convertir este barco de transporte LNG en una regasificadora flotante, ¿no? Como han hecho, pues se hicieron antiguamente en Viking para Croacia, que está trabajando muy bien. Y es algo que también esperamos durante este año que se anuncie un proyecto ahí. Entonces, pues eso, tiene varias palancas aún Golar, las que nos hacen pensar que sigue bastante barata estos precios a pesar de la fuerte revalorización. Evidentemente ya no es para tener el 10% del fondo, pero sí que aún mantenemos alrededor del 5%. Y algo que me gustaría también destacar en Golar antes de pasar a la siguiente es que la compañía a pesar de que a mucha gente desde fuera, ¿no? Como se comporta el precio de la acción, pues puede decir, oye, esta compañía eh, es muy volátil, tiene mucho riesgo. La realidad es que no era del todo así, ¿no? Porque al final Golar no depende del gas, no depende del precio del gas, no depende del precio del petróleo. Evidentemente, si sube, siempre es más atractivo, pero sus rendimientos, su futuro, no dependía de estas variables, sino simplemente de la demanda final, porque estábamos convencidos de la tecnología de Golar, que es única y es imprescindible para satisfacer esta demanda futura que viene sobre todo por la parte de Asia, ¿no? Entonces era simplemente cuestión de tiempo que empresas como BP, también con Cosmos, que otras empresas que vendrán, que ya empieza a haber algo de rumores sobre otras compañías, que puede ser Chevron, puede ser Shell, hay otros majors que la única manera de explotar y de manera eficiente, eficaz y rápida la única manera de explotar yacimientos y realmente obtener una rentabilidad buena es mediante la tecnología de Golar. Entonces, es algo que yo creo
que ahora con el conflicto ruso y con la revalorización se ha quedado un poco olvidado, pero era por lo que nosotros teníamos tantísima confianza en la compañía y teníamos un peso tan elevado, ¿no? Porque al final, pues el riesgo de que el gas cayese temporalmente por una recesión, por algo, pues no tumbaba la tesis ni afectaba a la evolución de la compañía. Bueno, Navios Maritime Partners también lo ha hecho muy bien y IPCO también, un poco, pues ambas relacionadas con materias primas. Navíos no del todo, al final es transporte tanto de carga seca como de containers como de petróleo. Y la verdad es que la compañía pues lo ha gestionado muy bien esta subida de los rates, fijando la parte de containers y asegurándose de que no puede perder dinero bajo ningún escenario, incluso recesión, bajo ningún escenario puede perder dinero en los próximos 3-4 años. Entonces, pues eso también es lo que nos hace estar muy positivos en la compañía, ¿no? Que si ahora entramos en un periodo un poco más complicado de crecimiento de PIB mundial y los rates, tanto la parte de crude tankers o product tankers, como la parte de carga seca, pues no se comportan muy positivamente, pues al final, pues oye, tendremos una rentabilidad correcta. Y si el escenario es más positivo, de un crecimiento, pues oye, coordinado, pues tendremos una rentabilidad excelente y es también por lo que Navios pues sigue nuestra cartera y estamos pues intentando aumentar nuestra posición. Y luego IPCO, pues un poco de la mano del fuerte aumento del precio del petróleo, pues se ha beneficiado mucho. Por la parte negativa, pues ya veis, tampoco son caídas muy fuertes. Destacar a lo mejor Embracer, pues que estamos completamente, de hecho estamos comprando bastante últimamente. Hemos estado 2 veces reunidos con ellos en los últimos 3 meses, estamos súper tranquilos y a lo mejor dos cosas que pueden haber, que puedan explicar el comportamiento negativo de la acción, porque la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. La primera es un tema sectorial. Al final Embracer era un COVID play, ¿no? Pues al final es una empresa de videojuegos que también ya se está extendiendo a todo, no es únicamente videojuegos, como entendiendo videojuegos como PlayStation, como ordenador, como Xbox, ¿no? Sino también se ha integrado también, aparte de que también es distribuidor y productor, también está ahora con juegos de mesa, que es algo diferente, entonces una plataforma de entretenimiento y también con juegos de móvil, ¿no? Entonces, pues nos gusta mucho cómo están trabajando todas las líneas. Se puede explicar, pues eso, porque al final era un COVID play y sectorialmente, pues todo el sector sí que es verdad que lo ha hecho bastante mal, pues Activision, los resultados de Activision han sido bastante malos, porque al final, pues oye, se había beneficiado mucho y cuando, ¿no? La vuelta a la realidad, pues ese crecimiento que habías tenido en 2020 y parte del 2021, pues no era del todo real, ¿no? Entonces en el 2022 pues te da una vuelta a la realidad, una vuelta a la tendencia estructural, lo que no significa que vuelvas a niveles del 2019, ¿no? Pero bueno, en Embracer justo esto no está pasando. Al final tenía más palancas de crecimiento, no es un player tan grande dependiente de una única IP como la mayoría de las empresas que están consolidadas en el sector. Entonces, pues ellos habían realizado una serie de inversiones y una serie de adquisiciones y pues este año siguen creciendo. Y la segunda explicación que podría tener es que al final Embracer pues tiene más o menos entre el 10 y el 15% de su plantilla trabajando en Moscú, en Rusia, San Petersburgo, Moscú, especialmente creo que San Petersburgo. Y esto pues al mercado no le ha gustado porque, oye, pues siempre puedes tener algún retraso, puedes tener problemas logísticos, puedes perder empleados, ¿no? No por un tema a lo mejor tanto de la empresa, porque al final la empresa de videojuegos pues no le resulta tan difícil cambiar de una localización a la otra, ¿no? Pero pues eso, por ruido, por oye, todo lo que estaba relativamente correlacionado con Rusia, pues estaba castigado. Pero bueno, con lo que nos quedamos nosotros positivo de Embracer es que tanto a nivel público como a nivel privado nos han confirmado que no están viendo ningún problema trabajando aún desde Rusia. Evidentemente, pues los empleados que quieren cambiarse de localización, ellos lo están facilitando todo, pero no
está siendo ningún problema para ellos. Y luego también yo diría que lo más importante es que las ventas no están en Rusia. Prácticamente Rusia les pondrá menos del 1% de las ventas. Son los empleados simplemente, ¿no? Los que están en Rusia. Entonces yo creo que esto tiene unas connotaciones muy diferentes, ¿no? Y luego, pues nada, por comentar, pues Talgo, empresa industrial, también pequeña, pues al final, pues este tipo de compañías, pues con la inflación, pues el mercado las ha castigado muy rápido, ¿no? Seguimos confiando en Talgo, hemos comprado algo más y seguimos pensando que vale el entorno de 7 euros por acción. Y luego Associated British Food, que al final yo creo que la parte que está penalizando a lo mejor es la parte de Primark, retailer, también ha caído Inditex, al final pues otro tipo de compañías pues muy también centrados en Europa, en que pues la recesión y la inflación pues no es un cóctel muy positivo para estas compañías. Sin embargo, pues al final con lo que nosotros nos quedamos es que Primark al final tiene unas ventajas competitivas que les hacen únicos y que incluso en entornos más complicados ya ha demostrado en el pasado pues que se defiende muy bien, ¿no? Entonces pues estamos bastante tranquilos con la compañía y también pues hemos aumentado un poco recientemente. Inversiones y disinversiones, hemos estado activos durante el trimestre, empezando un poco por las inversiones, pues CIE, empresa también cíclica, que de lo mejor que tenemos en España a nivel management, pues que la han castigado mucho y la conocemos muy bien y pues ha sido fácil añadirla, ¿no? Facebook, que ha sido a lo mejor sorpresa para muchos de vosotros. Hemos entrado vía puts, habíamos vendido puts en el entorno de 200, nos han entrado, seguimos vendiendo puts en esta compañía, tenemos para mayo y si no entran pues seguiremos rolándolas porque a día de hoy la volatilidad en esta acción pues favorece a vender puts algo por debajo del dinero, ¿no? Y entonces pues ingresar esa prima. ¿Qué vemos en Facebook y por qué estamos empezando a tomar una posición? Aunque, como digo, pues aún sigue siendo muy reducida, es un 0,7. Lo que creemos es que el múltiplo actual ya te permite tener una yield, un free cash flow yield cercano al 7-8% si excluimos un poco la inversión en el metaverso, que al final el metaverso, lo primero y también destacable, es una apuesta del fundador que todas las apuestas que ha ido haciendo a lo largo de los años pues le han salido bien, pues yo creo que hay que también tener un poco de fe y de paciencia en esta, y si no, pues a los 3-4 años lo más probable es que reduzca o elimine estas inversiones, ¿no? Sí que vemos muchas empresas que están ya posicionándose en el metaverso y hablamos de incluso empresas que tenemos en cartera como Embracer, pues ya nos están contando cosas, ¿no? Entonces, pues lo más probable es que termine saliendo, a lo mejor no con la TIR, que los retornos que él espera, pero pues es probable que en el futuro no estas inversiones tan grandes a día de hoy pues tengan sentido. Sin embargo, pues eso, la parte negativa, pues oye, si estas inversiones no terminan de tener el éxito que espera, pues lo más probable es que las termine eliminando, ¿no? Entonces, simplemente nos quedemos o nos centremos con la parte, el core que sigue siendo a día de hoy el core de Facebook, ¿no? El core de Facebook, pues ha visto impactado, como sabéis, por la nueva actualización de Apple. Lo más probable es que, como ha pasado también en el pasado, pues terminen no parcheándolo, pero terminen solucionándolo de alguna manera y que en el segundo semestre pues darle otra vez las herramientas y visibilidad a sus anunciantes, a sus clientes al final. Igual no de la misma manera o con la misma profundidad que antes, pero suficiente, ¿no?, para justificar ese gasto. Y lo que seguimos viendo es que a día de hoy, a pesar de que, oye, sí que es verdad que Facebook, si siempre lo hemos pensado, pues no era un negocio tan perfecto como se pensaba, porque ya se ha visto con el auge de TikTok y otros, ¿no? Otras plataformas también pueden hacerle competencia. La realidad es que a día de hoy, pues Instagram y Facebook a nivel mundial, pues siguen teniendo
un monopolio, y es bastante probable que en el corto plazo, y hablando de corto plazo, 4 o 5 años, pues que esta barrera competitiva pues que siga fuerte, ¿no? Entonces lo que vemos es suficientemente visibilidad y suficientemente atractiva la posición pues como para empezar a construir una posición en la compañía, y es un poco la explicación. Activision, pues también pues una compañía de videojuegos, que aquí también ha tenido algo de mano Krevix, hemos comprado post OPA, y lo que vemos pues es una compañía que la ha opado Microsoft a 95 y está cotizando pues en el entorno de 79, 80, 78. ¿Y por qué, no? Que está cotizando con este descuento, que es más o menos un 20% a un año. Pues por dos razones. La primera, que el comprador es Microsoft, y al final, pues cuando está comprando Microsoft, el antimonopolio, especialmente con este gobierno, pues se activa, ¿no? Todos los rumores y las sospechas se activan, pero la realidad es que Microsoft no tiene un peso relevante en videojuegos, y tampoco creemos que a Estados Unidos le interese frenar este tipo de deals, porque también sabe cómo están en China, Tencent, y cómo se está haciendo con el monopolio de videojuegos, y al final Estados Unidos tiene que ser el primero en todo, ¿no? Entonces creemos que no va a pasar nada, siempre y cuando se comprometan pues a seguir manteniendo, por ejemplo, juegos como el Call of Duty en la PlayStation, que ya han confirmado que eso va a seguir así, ¿no? Entonces, pues no creemos que vaya a ser un problema. Y luego, pues la otra pega que tiene es que, a pesar de que sí que es verdad que el antimonopolio, el grupo estadounidense, pues debería de dictaminar sentencia pues más o menos en diciembre, en enero, la transacción ya se ha anunciado que no se cerrará hasta mediados, mayo, a lo mejor del año que viene. Entonces, pues eso al mercado no le gusta. Pero bueno, a nosotros en este entorno, un 20% a un año, pues es algo que nos atrae. Sinceramente, pues es un poco una TIR, incluso por encima a un año, ¿no? Anual, de lo que nosotros estamos buscando. Entonces, pues estamos muy contentos, ¿no? Pudiendo adquirir esta compañía, y siempre poniéndonos en el escenario negativo. Si no sale la adquisición, si no sale la operación, ¿qué pasa? Pues al final pues nos quedamos con una compañía única, con millones y millones de jugadores, especialmente en la IP de Call of Duty, que estaríamos pagando 15 veces beneficios del 2023. No nos parece un múltiplo excesivo para este sector, y especialmente para esta compañía. Entonces, pues oye, parte A sale positivamente y obtenemos un 20% de revalorización en un año. Parte B, pues estamos comprando Activision a 15 veces beneficios, y probablemente el potencial se incrementará en ese momento, ¿no? Luego, Quistos, y no me quiero extender tampoco mucho, tenéis también con Sergio Falla, que hicimos un podcast donde la expliqué. En esta, pues también dar las gracias a los de Momentum, que me han ayudado mucho en la tesis. Hemos estado reunidos 2 veces ya con ellos, con el management de Quistos, y creo que es una compañía que sí que es verdad que depende mucho del precio del gas, exclusivamente del precio del gas europeo, y que en el pasado lo había visto y no habíamos terminado de comprar, por la sencilla razón de que el precio del gas sí que se iba a mantener elevado frente al pasado, pero no se iba a mantener tan elevado como a los precios actuales, ¿no? Simplemente lo que estaba pasando es que la demanda había recuperado muy fuerte, especialmente pues gracias a los incentivos, tanto fiscales como monetarios, que habían puesto los gobiernos, los bancos centrales de todo el mundo. Sin embargo, lo que estábamos viendo el año pasado es que la oferta por parte de Rusia pues no estaba fluyendo eh, de la manera que tenía que fluir. Y esto era porque Rusia estaba haciendo un poco fuerza, un poco presión, para que le activasen el Nord Stream 2, con lo que ya tener el control exclusivo de Europa. Por razones en Alemania pues se retrasó. Luego, evidentemente, pues con el conflicto ya se ha cancelado. Este proyecto ya se ha quitado del mapa, y puede ser que en 10 años se vuelva
a trabajar en él, pero a corto plazo no hay manera, ¿no? Los próximos 5 años es inviable. Entonces, esto lo que va a presentar es que el precio del gas, especialmente en Europa, también en el resto del mundo, pero especialmente en Europa, que es donde trabaja Quistos, ¿no? Al precio que vende Quistos, se va a mantener elevado. A lo mejor no los 100 euros actuales, pero sí que podemos estar hablando a lo mejor con bastante seguridad de 70, 80, 90 para los próximos 2, incluso 3 años. Entonces, pues estamos, claro, con estas perspectivas, pues ya cambia un poco los múltiplos de la compañía, ¿no? Y si además podemos comprar esta compañía asumiendo 100 este año a más de 100% free cash flow yield, pues no nos lo pensamos, ¿no? Y si ya pues sabemos que Andrew Austin, que es el CEO y que hemos estado, como os digo, 2 veces con él ya en los últimos 3 meses, está al cargo y nos cuenta pues un poco las cosas que está viendo de primera mano, con la política, con la habilidad de adquisiciones que tiene él, pues entonces pues tenemos que convertir a Quistos en una de las principales posiciones de la cartera y creemos, estamos muy positivos para incluso en el corto plazo, es decir, este año, porque tienen algunos catalizadores como el anuncio de la adquisición que hizo, que ha empezado a contar a partir de enero, sin embargo aún no se ha oficializado en el mercado, ¿no? Entonces consideramos que el precio de la acción pues aún no está reconociendo este deal, que para que os hagáis una idea, Quistos ha comprado, pero con lo que va a ingresar desde enero hasta que se cierre el deal, que probablemente será principios de julio, ya no va a tener que hacer prácticamente ningún desembolso por estos recursos, que son al final pues 5 años de gas en Europa, en el Mar del Norte, muy positivo, y que va a ser, pues va a representar algo muy positivo para la compañía porque le da otra perspectiva, ¿no? Otro tamaño. Y luego, pues bueno, una posición residual en Millennium Investments, un 0,4, que al final pues es un nuevo approach de cultivar cannabis en Estados Unidos, pero es muy difícil de seguir, es ilíquida, entonces pues hoy hemos tomado una posición muy pequeña y pues la iremos siguiendo. Y luego Navigator, que pues no deja de ser de una inversión, doblar la apuesta en ese mapa, ¿no? Bueno, por la parte de las desinversiones, pues comentar que hemos salido de nuestra posición en petróleo con Devon Energy, IPCO, Shell y Galp. Y aunque a lo mejor nos hemos precipitado y es posible que IPCO pues la volvamos a incorporar en el medio plazo, sí que es verdad que el dinero fácil, por decirlo de alguna manera, en este sector pues ya se ha hecho, ¿no? Y bueno, sí que seguimos pensando que las perspectivas son muy buenas porque al final pues la oferta no está haciendo catch up a la demanda pues de una manera suficiente, pero veíamos algo de incertidumbre, especialmente pues con la vuelta de Irán y de Venezuela al mercado, a lo mejor con el fin de la guerra de Rusia con Ucrania, o más que guerra, pues invasión, ¿no? Y entonces pues decidimos salir, a lo mejor un poco precipitadamente, pero bueno, veremos. Tampoco, también creemos que la parte más importante de beneficios ya se ha hecho y es momento un poco de ser más selectivos. Luego pues lo mismo en Zim, al final pues Zim pues no deja de ser una compañía bastante cíclica y teníamos una posición oportunista. Al final pues ha llegado el precio que nosotros queríamos y en el entorno pues se ha enrarecido un poco con la invasión, ¿no? Y con la posibilidad de recesión o desaceleración. Esto le puede afectar negativamente porque CIM sobre todo trabaja contratos cortos y bueno, hemos decidido ser prudentes y vender. Luego BBB Basins, pues al final era una posición muy muy pequeña del 0,2%, una posición que confiamos en un poco la tecnología más que una vacuna y no hemos terminado de confiar en ella. Era una compañía en la que esperábamos a lo mejor un por 10 y si no, perderlo prácticamente todo y pues ha salido
perderlo prácticamente todo, ¿no? Pero como he dicho, pues era una posición del 0,2 y no nos ha quitado ni 0,1 de rendimiento del fondo, entonces pues oye, pues tampoco ha sido muy negativo, ¿no? En el caso de que hubiese ido mal, que es al final pues como ha terminado yendo. Y luego pues Eagle Val que lo mismo. Y Indra, pues en Indra sí que es una pena, porque estábamos muy positivos con la compañía, muy positivos con todo el trabajo que habían hecho, pero al final, pues el incremento de posición del gobierno pues les hace controlar la junta y el corporate governance. Ya nos falta esa pata en el análisis que hacemos sobre las compañías, ¿no? Y esos checks en los que vale la pena pues salir de la compañía antes de que pase algo, ¿no? Por si acaso, como al final pues tenemos un método de inversión y si una de las patas, uno de los checks no está, pues mejor salir y buscar otras oportunidades de inversión. Y bueno, con esto os dejo las principales 10 posiciones actualizadas, porque como os he dicho antes, pues con la fuerte entrada de patrimonio al fondo, pues a cierre del trimestre, pues teníamos mucha liquidez en la que ya hemos puesto a trabajar. Y pues esto es un poco la compañía, pocos cambios realmente en las principales posiciones. A lo mejor la incorporación de Quistos que ya he explicado en detalle y el resto son compañías que ya hemos ido explicando en el pasado. Destacar pues a lo mejor Pax Global, que la hemos puesto como primera posición y es que estamos siguiendo muy de cerca a la compañía y la realidad es que está quedándose con el mercado de Europa, cada vez la vais a poder ver más aquí en España, también está muy fuerte en Asia y en Estados Unidos, que parecía que con lo del FBI podría haberles afectado negativamente, ya parece que, por ejemplo, Bank of America, que es el final el segundo retailer más importante en Estados Unidos, está trabajando prácticamente en exclusiva con Pax, con todo los terminales Android. Y entonces, pues, después de hacer muchas due diligence, cada uno de los clientes de Pax allí, incluso la compañía que se rumorea que fue la causante de todo el problema con el FBI, ¿no? Ha empezado a volver a testear a Pax para probar las terminales, ¿no? Entonces esto es muy positivo para la compañía, creemos que el mercado aún no lo ha reflejado, aún no lo ha terminado de entender y probablemente pues con los resultados de agosto, incluso también los anuales, los semestrales y los anuales, pues la compañía con las recompras que está haciendo, con el incremento del dividendo que hará y que seguirá haciendo, que está haciendo y que seguirá haciendo, pues creemos que el mercado debería de reflejar y asignarle un múltiplo más razonable porque está cotizando prácticamente a 5 veces beneficios de este año, una compañía creciendo al 20-25% con margen para seguir creciendo al 20-25% durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, el resto de las compañías pues ya las hemos comentado. Fondo pues bastante concentrado, ¿no? Donde más o menos la mitad de la cartera reside en 10 valores y prácticamente la otra mitad en unos 20-25 valores. Y con esto pasamos a Gamma Global, también análisis del primer trimestre. Pues esto también lo explicamos con detalle en el anterior vídeo. Los cogestores, pues tanto José Ramón como yo, es un fondo evidentemente con menor comisión de gestión porque lo que buscamos no es tanto tener una rentabilidad excelente, es decir, batir a todos los índices, sino tener una volatilidad controlada y tener unos retornos absolutos atractivos desde un punto de vista patrimonial, ¿no? Básicamente para mi familia, que es como para lo que se constituyó este fondo, pero evidentemente pues abierto a todo el mundo que le guste este estilo de inversión y que se sienta también que el carácter de volatilidad y de retorno pues es atractivo para él y que cuadra con su filosofía. Bueno, pues el retorno de Gamma prácticamente ha sido un 10% en no llega a un año. Este año también se está comportando muy bien. Otra vez está actualizado a mayo. También en las últimas 2 semanas de marzo tuvimos
un incremento de patrimonio, entonces pues también he hecho lo mismo que con Sigma Internacional, os he traído la cartera actualizada. Y bueno, la verdad es que el rendimiento está siendo muy muy bueno, con una volatilidad muy muy reducida, en torno del 5%, cuando a lo mejor la volatilidad de la bolsa está más en torno del 15-20%, es decir, yo creo que se está consiguiendo lo que se proponía, ¿no? Y yo creo que mi familia está, bueno, creo, no sé que mi familia pues está encantada con los retornos y especialmente con la volatilidad, ¿no? Aunque ellos solo lo miren una vez al año, a final de año, pues la realidad es que no ha dado muchos sustos. Especialmente interesante para aquellos que hayan escuchado que la renta fija lo está haciendo muy mal, y es la realidad. La renta fija acumula la peor, el peor primer trimestre, incluyendo también abril y lo que llevamos de mayo, desde la historia, desde que se tienen datos. Y es que se ha caído un 12% en el año. Sin embargo, pues en Gamma Global hemos conseguido crear valor hasta marzo, pero es que si incluyemos abril, que evidentemente pues ya os lo traeré en el próximo vídeo, la rentabilidad de la renta fija ha estado prácticamente a la altura de la contribución de la renta variable, ¿no? ¿Y por qué, no? ¿Por qué nos diferenciamos tanto si al final las dos cosas son renta fija? La realidad es que dentro de renta fija hay mucho tipo de renta fija, ¿no? Lo que nosotros hacemos son duraciones cortas, bonos que les queden de un año a 3, 4 años a lo mejor. Lo que más, el vencimiento más largo que tenemos creo que es principio del 27, o sea, son vencimientos bastante cortos, donde tenemos un control absoluto de la compañía, y sabemos exactamente si puede pagar, si no puede pagar, si puede refinanciar, incluso en escenarios negativos como una recesión. Entonces trabajamos con eso, y además, como no nos interesan las calificaciones de Moody's, nos interesa simplemente de Moody's o otras, ¿no? Los ratings no nos interesa simplemente nuestro propio trabajo. Hacemos un análisis muy bottom-up en vez de hacer top-down, que es el 90 y pico por ciento de la renta fija, como se trabaja. Y entonces vamos a compañías que paguen unas yields atractivas, con vencimientos a corto plazo, en las que nos sentamos muy muy seguras. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en la renta fija lo que ha caído es esas emisiones que te estaban cobrando al poseedor de ellas, ¿no? Por tenerlas con yields negativas. Entonces, pues al final, al subir los tipos de interés, pues las compañías pues lo han pasado muy mal. Sin embargo, pues nuestras compañías que tienen cupones o yields to maturity alrededor del 7%, pues no han sufrido esta debacle, y lo que han ido haciendo pues es devengándonos cupón. Entonces, pues oye, sí que es verdad que el precio no ha subido el precio con lo que nos hubiese caído la yield a vencimiento. Sin embargo, pues ese devengo de cupón pues nos ha venido muy bien, y como al final son cupones muy elevados, son yields muy atractivas, pues en general, no, a lo mejor alguna misión sí que se ha comportado un poquito mejor, o alguna un poquito peor, pero en general pues la rentabilidad pues ha sido muy buena. Y un poco me gusta este gráfico por destacar, no tanto lo bien que lo está haciendo Sigma Internacional, sino para que veáis la volatilidad, ¿no? Cómo se mueve un fondo frente al otro. Los dos han subido, los dos han tenido una rentabilidad más que correcta. En Gamma Global no nos gusta poner ninguna comparación, porque realmente es un fondo que no tiene que tener ningún benchmark, sino simplemente por la intención de hacer un 3-5% anualizado. Sin embargo, pues eso, la comparativa de, oye, cómo se mueve, como veis, no tiene una correlación perfecta o una correlación muy alta con el fondo de Sigma Internacional, y evidentemente no tiene la volatilidad. Mirar cómo se mueve Sigma y mirar cómo se mueve Gamma, ¿no? Que a lo mejor aquí sí que puede parecer que se mueve mucho, pero al final cuando lo pones en una comparativa de un fondo que tampoco es que se haya movido excesivamente, Sigma no ha tenido una volatilidad excesivamente alta, ¿no? Pero cuando lo pones al lado de un fondo de renta variable, pues te das cuenta, ¿no? El retorno más templado, más uniforme, ¿no? que ha tenido Gamma Global, lo que no significa que en el futuro no pueda tener algún episodio de caídas, ¿no?
También es verdad pues, que especialmente pues, en marzo la parte de la renta fija pues, no lo ha hecho tan bien, pero por la parte de la renta variable pues, ha compensado, ¿no? Y como veis aquí a la derecha tenéis pues, que la parte de renta fija ahora mismo pesa un 60% y es que estamos encontrando más oportunidades en la renta fija que en la renta variable y evidentemente pues, que en la liquidez, ¿no? Entonces pues tenemos ese mayor peso en renta fija, como ya sabéis, el fondo normalmente estará 25% en liquidez, 25% en renta variable, 50% en renta fija, pero esto es algo indicativo, no es algo que tiene que ser así sí o sí. Si nosotros estamos viendo a día de hoy más oportunidades en renta fija, con plazos cortos, con yields muy interesantes en el que nos ayudan mucho a llegar a ese objetivo que queremos de hacer de entre el más 5 4 5% anualizado que 3, entonces pues estaremos más en renta fija y menos en renta variable, ¿no? Entonces pues eso, ahora mismo tenemos una posición entre el 20 y el 21% en renta variable, la liquidez en torno al 20% y el resto, la parte core del fondo, pues la renta fija que ahora un poco la vemos en más detalle. Bueno, aquí tenéis el detalle de rentabilidades del primer trimestre. Pues la renta variable ha sido lo más, con más ha contribuido, pero como os he dicho en abril, el catch-up que ha hecho la renta fija ha sido muy importante y prácticamente están a la par. Las opciones también se han comportado muy bien. Aquí también tenemos, evidentemente en menor medida, pero también tenemos el impacto negativo de la venta de la opción de New Fortress. Luego fondos que tenemos solo Raffer, un poco como apoyo a la liquidez. Y luego pues la cobertura del dólar aquí me impacta menos o sufro menos al ver un menos 0,97 porque al final en este fondo tratando de reducir al mínimo la volatilidad y solo invirtiendo en esas áreas donde tenemos mucho expertise, que es en la renta variable y la renta fija desde una filosofía de inversión en valor, ¿no? Entonces, al final lo que nos hace es tener muchas emisiones en dólares y nosotros no tenemos una visión clara de dónde va a estar el dólar en los próximos años. Entonces, vale la pena reducir, anular este riesgo, ¿no? Y entonces, pues ese menos 0,97 pues nos impacta menos que a lo mejor en el fondo de renta variable. Y luego las posiciones positivas y negativas ya se han comentado más o menos en Sigma Internacional. Aquí comentar el bono de Negacorp que ha restado, ha detraído un 0,61 de la rentabilidad. La realidad es que en abril el fondo este activo ha contribuido, creo recordar, en 0,70 prácticamente. Es decir, ha revertido toda esa negatividad que había y es que no tenía ningún sentido, como escribimos en la carta. Eh, yo creo que básicamente se explica por una razón. Al final la segunda razón es los lockdowns, los confinamientos en China, pero Nagacorp se estaba comportando bastante bien sin el mercado chino, entonces tampoco era una novedad, era algo nuevo, porque al final pues los chinos han estado encerrados siempre. Es decir, para salir fuera de China no tenían la capacidad de poder salir fuera de China, prácticamente no habían aviones saliendo y entrando de China, ¿no? Intercontinentales. O lo que sí que había era mucho avión dentro de China, ¿no? Entonces, que haya cerrado, pues tampoco impacta tanto a Camboya, ¿no? Lo que sí que impactó muy negativamente es la noticia de que cancelaban el proyecto en Rusia, y entonces esto se lo tomó muy mal el mercado. Nosotros, evidentemente, pues después de hacer un análisis, hablar con ellos, entendimos, oye, más que algo negativo, esto es positivo tanto para la compañía y especialmente para nuestra misión, porque dejan de hacer una inversión que tenían que hacer muy elevada, creo que eran 120 millones, y sin embargo, pues tienen más capacidad de repago de nuestro bono, que no dejan de ser 350 millones en la primera emisión, 500 en total, ¿no? Pero creo que, si no recuerdo mal, en deuda neta tenían alrededor de 300 y poco millones. Entonces,
pues oye, no invertir 120 millones en el próximo año, pues nos hace más posible, más factible que nos puedan pagar o que puedan refinanciar con una emisión más pequeña pues nuestro bono, ¿no? Entonces algo que el mercado tomó como negativo porque era Rusia y porque al final no deja de ser un bono emergente de Camboya, el único, si no entiendo mal, el único que hay cotizado en Camboya, ¿no? Y nosotros, pues evidentemente, pues empezamos a comprar lo que pudimos. Y aquí sí que destacar, y es algo también por lo que creo que este fondo de Gamma Global tiene, por decirlo de alguna manera, rentabilidad acumulada. Cuando intentamos comprar este bono, estaba cotizando en el entorno de 88, si no recuerdo mal, y nosotros el primer papel que teníamos para comprar era 92. Es decir, Inversis nos estaba valorando en nuestro cálculo del liquidativo, nos estaba valorando este bono a 88, pero si nosotros íbamos al mercado a comprar y tenemos brokers muy buenos que encuentran papeles donde nadie los encuentra, nos lo estaban vendiendo y ya haciéndonos un favor a 92. Mirar la diferencia tan fuerte de cuatro figuras que es mucho, especialmente con la ponderación que nosotros tenemos en el bono, ¿no? Entonces, evidentemente, terminamos comprando, intentamos buscar otros vendedores, no había manera, terminamos comprando 92 porque nos sigue saliendo una TIR que no es comparable a ningún otro activo, ¿no? Una TIR de doble dígito. Entonces, lo que ha pasado sí que es verdad que pues ahora en abril, pues el mercado ha visto también esto y ha terminado priceándolo a un precio que sigue siendo injusto, pero bueno, ya por lo menos pues ha devuelto esa detracción de liquidativo que teníamos en el primer trimestre. Pero bueno, lo que quiero decir con esto y que nos ha pasado es que muchos de los bonos que nos han ofrecido comprárnoslos, el que tenemos nosotros, nos están pagando un precio significativamente superior al precio por el cual se calcula el liquidativo. Entonces, por eso digo que hay rentabilidad acumulada, escondida en el liquidativo, ¿no? Porque el precio de Nadacorp está cotizando ahora en torno a 93, pero realmente si vas al mercado el precio real está más en el entorno de 95-96. Pues es algo no positivo y que no hay manera de convencer al que calcula el liquidativo de que no están bien valorados esos bonos, pero bueno, tarde o temprano pues terminará reflejándose en el liquidativo, ¿no? Las inversiones y desinversiones en renta variable son muy similares a Sigma Internacional. Y luego en los bonos, pues destacar el bono de Tulip, que es el bono de Quistos. Al final, pues el nombre era porque era de la compañía que adquirió Quistos. El nombre IPCO, y como veis, pues al final cuando entramos en una compañía estudiamos toda la estructura de capital y nos posicionamos allí donde nos interese. Con las tires que tenemos en Quistos y en IPCO, no tiene mucho sentido estar en el equity, en el fondo de Gamma Global, y tiene mucho más sentido estar en el bono, ¿no? Pero al final, pues una rentabilidad muy, muy atractiva que incluso en algunos casos te planteas si el activo de renta variable pues podrá alcanzar esos anualizados, ¿no? Porque esto al final no deja de ser un 7,25 cada año hasta febrero del 2027. Y luego SGL, que es la primera compañía privada que obtenemos y que, pues al final, de la ventaja que tenemos de haber conocido tan bien y tan en profundidad de compañías como CIM o como DHL, a pesar de que DHL pues no la tengamos en cartera, pues nace la oportunidad pues, de también estar en compañías privadas que tienen unos negocios exactamente iguales y que tenemos mucha mano, mucha cercanía con el management. Las 10 mayores posiciones de Gamma, lo mismo que en Sigma, pues al final estudiamos muy bien una compañía y tenemos mucha confianza en el activo y pues por eso sale la concentración, ¿no? Tenemos pues eso, el 46% de la cartera en los primeros 10 activos, IPCO destacando con un 7%. Y tenemos pues un yield to maturity, es decir, más o menos
3 años es la duración media. Tenemos un yield to maturity del 7% prácticamente, lo que significa que si ninguno de los bonos tenemos ningún problema financiero y pueden repagar esta deuda o refinanciarla, deberíamos de hacer en esta parte de la cartera pues un 7% sin incluir la divisa, un 7% anualizado durante los próximos 3 años. Es una cartera en la que nos encontramos muy cómodos, que no creemos que la Fed con la subida de tipos impacte de una manera fuerte por al final la corta duración que tenemos. Pues a eso, por comentar, pues hay algún papel que ya está intentándonos quitar de las manos. Kisto, sin ir más lejos, que lo acabamos de comprar, que nos hubiese gustado comprar más, pero pues en ese momento no teníamos aún el dinero, ¿no? Y luego entró este capital y el precio pues ya ha corrido. En Kistos la compañía ha recomprado prácticamente un tercio de la emisión, un cuarto de la emisión, más bien. Y es eso, pues nosotros evidentemente no somos vendedores, pero a este precio que ha subido tanto, hasta ahora más o menos en 107, creo recordar. Sí que es verdad que sabiendo que Kistos puede recomprar toda la emisión, tiene la opción para recomprar la emisión que se llama un call option en mayo del año que viene, pues ya no sale la TIR para seguir comprando a estos precios, ¿no? Es un bono en el que nos gustaría que fuese la posición número uno, pero comprando en el entorno de 103, 104 que estábamos comprando durante febrero y no en 107 que está ahora. Evidentemente el mercado en renta fija, especialmente en estos papeles que no tienen rating y tal, es ineficiente, pero en una emisión tan pequeña, si la compañía se pone a recomprar, es ineficiente, pero tampoco es tonto, ¿no? Y bueno, el resto de emisiones, más o menos, creo que todos los nombres los he comentado y al final, pues es eso, tiene mucha sinergia entre Sigma Internacional y Gamma Global, porque al final, la mayor parte de las veces, cuando el papel en equity está interesante, la renta fija, su deuda, está mucho más interesante, ¿no? Entonces es por eso, por lo que hay tanta sinergia, hay tanto similitudes entre ambos fondos, ¿no? Entre los nombres de ambos fondos, pero evidentemente pues en Gamma Global intentamos no tener esas acciones que en las que también tenemos ya el riesgo de crédito. Y bueno, pues esto es todo. Evidentemente tenéis ahí para cualquier consulta, para si queréis entrar en algo más de detalle, tanto mi Twitter, en el que sabéis que soy bastante activo, como mi correo de Singular Bank. Y nada, espero que os haya gustado y por supuesto pues volver a agradeceros la confianza que habéis tenido convirtiendo tanto a Sigma Internacional como a Gamma Global en fondos que se han, o sea, que han aumentado de patrimonio tan rápido, ¿no?